Hola, mi nombre es José Luis Castro Cordero. Soy ingeniero civil y en esta oportunidad el Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador me ha designado para que les imparta la cátedra denominada Planeamiento y Administración de Obras 2, pertenecientes al octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. El contenido principal de la unidad número 1, denominada Generalidades y Conceptos, es el siguiente: Introducción, documentos contractuales. Estas, a su vez, contienen la definición general de los documentos contractuales, la clasificación de los documentos contractuales y, finalmente, los actores involucrados en un determinado proyecto. En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada y, además, es definido como el documento base sobre lo que se desarrollará el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades. Más que unos planos, el proyecto de obra incluye toda la memoria de lo que será la construcción de la infraestructura civil. Así pues, es importante que asumamos que cuando nos piden un proyecto, nos están pidiendo un documento o conjunto de documentos reglado que se debe acoger a una serie de normativas. También podemos mencionar que, en base a lo referido anteriormente, vamos a proceder a conocer en detalle la información acerca de los documentos contractuales, siendo estos una serie de documentos ordenados que regulan legal y técnicamente un proyecto de construcción. Nos enmarcamos en este tipo de proyecto porque es el área que nos interesa, ya que pueden existir otros tipos de documentos contractuales inherentes a proyectos de carácter económicos y productivos. Definimos lo que es documentos contractuales. Estos son conocidos como instrumentos técnicos y jurídicos que regulan la responsabilidad legal y profesional de un proyecto. Esto nos indica que los documentos contractuales se convierten en términos de referencia de un determinado proyecto de construcción y por tanto son de estricto cumplimiento. El aspecto técnico y jurídico involucrado le dan un carácter de legalidad al cumplimiento profesional de las responsabilidades que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ejecutarán el proyecto. Y finalmente, recalcamos que estos documentos contractuales son obligatorios en un proyecto y deben respetarse durante la ejecución del mismo. Todo documento contractual tiene un propósito y el propósito principal de estos documentos es el siguiente: abarcar toda la obra, los materiales, los equipos, los servicios, las herramientas y la mano de obra para ejecutar el proyecto en forma completa y correcta de acuerdo a las mejores normas y técnicas actuales de construcción. Esto nos indica que todos estos elementos deben estar apegados a la actualización de normativas y reglamentos técnicos legales que rigen la construcción en nuestro medio. Los documentos contractuales poseen una característica principal, la cual es ser complementarios entre sí y lo que en uno especifique es tan obligatorio como si fuese estipulado en todos. Y si existe una discrepancia entre ellos, entonces se entenderá que se debe realizar la obra que provea mayor ventaja técnica. Esto nos indica que por muy bien que estén elaborados los documentos contractuales de un proyecto, es habitual que existan discrepancias entre ellos, ya sea por error, omisión o simplemente por falta de detalles, por lo que en estos casos es importante que existan un orden de prioridades. Procedemos ahora a identificar la clasificación general de los documentos contractuales. Esta clasificación dependerá en gran medida del tipo, tamaño y envergadura de la obra a ejecutarse, y la cantidad de dichos documentos estará en función de las condiciones que gobiernan la obra y de las estipulaciones establecidas por el propietario o contratante, de tal manera que entre más grande sea el proyecto, mayor será el número de documentos contractuales que se requieren y viceversa. Ahora procedemos a verificar cada uno de los tipos de documentos contractuales. Entre los principales tenemos el contrato, las especificaciones técnicas, los planos constructivos, las adendas, las garantías o fianzas, el rostro de licitación, la bitácora.
Además, incluimos el programa de trabajo, las bases de licitación, la estimación de obra, el plan de propuesta, el plan de oferta, el acta de recepción y la modificativa de contrato. Ahora bien, después de haber analizado la clasificación de los documentos contractuales o los tipos de documentos contractuales, vamos a determinar las características y su forma de actuación, siendo estos documentos legales, documentos técnicos y documentos técnicos legales, de la siguiente manera. El contrato y las garantías o fianzas son considerados documentos legales. Las especificaciones técnicas, los planos constructivos, el rótulo de licitación, la bitácora son documentos técnicos. Y finalmente, las adendas entran en la categoría de documentos técnicos legales. De igual manera, el programa de trabajo, las bases de licitación, la estimación de obra, el plan de propuesta, el plan de oferta y la acta de recepción son considerados documentos técnicos para que finalmente la modificativa de contrato se clasifique como un documento legal. La principal diferencia entre los documentos legales y los documentos técnicos estriba en el hecho que la legalidad está representada por una certificación, es decir, por la firma y el sello de un abogado y notario de la República. Sin esta condición, se pierde toda legalidad requerida. Finalmente, después de haber estudiado todas las generalidades de los documentos contractuales, procederemos en otros videos a analizar cada uno de ellos y la importancia de actuación en un determinado proyecto. Agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.